Cierra el acto de apertura el doctor Carlos Méndez, subsecretario de Investigación Clínica de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, buen día. Para mí un gusto y un honor compartir aquí con ustedes, en nombre de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, en la querida Facultad de Ciencias Económicas, el inicio de esta 12ª jornada de bibliotecas y centros de documentación de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra universidad se acerca ya a los 200 años de historia. Casi 2 siglos de saber y experiencia acumulados nos transforman en un activo fundamental para la educación y el desarrollo del país. La acumulación de conocimientos que la humanidad logró en ese lapso ha sido monumental. Ciertamente cambió el curso de la historia y nuestra percepción como seres humanos de nuestras propias limitaciones y capacidades. Sin lugar a dudas, la cantidad de información que presenta hoy la edición dominical de un diario de circulación nacional es mayor que el conjunto de la información a la que una persona que vivía en el siglo XVII habría podido acceder a lo largo de toda su vida. En los últimos 30 años se duplicó la cantidad de información generada durante los 5.000 años anteriores. Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, el ciclo de renovación de conocimientos es más corto que el ciclo de vida promedio de una persona. Y hoy tenemos muchas formas de pensar, de acceder y de usar esa información, pero durante el desarrollo de lo que hoy conocemos como civilización, esa información se resguardó en un lugar llamado biblioteca. Una biblioteca puede definirse desde un punto de vista estrictamente etimológico como el lugar donde se guardan libros. Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones de libros, revistas, producciones audiovisuales y bases de datos, como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Y todo eso carece de sentido sin el factor humano, el personal encargado de su gestión, ustedes, que es una pieza clave. Yo soy un hijo de la educación pública. Toda mi formación, desde el jardín de infantes hasta mi posgraduación, ocurrió en instituciones públicas de este y de otro país que considero mi segundo hogar. Pertenezco a una generación que se asomó a la vida académica en un momento en que la institución biblioteca era tan frecuentado como el laboratorio donde hicimos nuestros primeros experimentos. Conozco cada centímetro de las bibliotecas de mis facultades, odontología y medicina. Mis primeras búsquedas se beneficiaban del famoso Index Medicus. Estoy hablando de comienzos de los años 80, y el Index, por su carácter impreso, sus dimensiones, su volumen y su tipografía, nos maravillaba con búsquedas que en realidad eran lentas, tediosas y nunca exhaustivas. Un día entró en mi vida Current Contents, una base de datos en papel publicada por el Institute for Scientific Information, que consistía en un listado de los títulos solamente de los artículos publicados por varias centenas de revistas científicas del área de la medicina y biología. En algún momento de la década del 80 creímos llegar al paroxismo de la información cuando Current Contents en disquete se hizo disponible y llegó a nuestras manos. El resto de la historia es más conocido. Index Medicus se transformó en Medline y las 3 W que cambiaron el mundo la hicieron ubicua como PubMed. Fue en ese momento en que por primera vez sentí que dejaba de trabajar como un motor de búsqueda para poder concentrarme más en curar la masa cada vez más ingente de información que aparecía. Y conste que estoy hablando solo de conocer de la existencia de información. Una vez logrado ese objetivo, había que acceder a ella, y eso, a diferencia de hoy, implicaba ir y obtener físicamente la pieza de conocimiento, que a esa altura era casi un trofeo. Pero fue la Internet la que cambió el concepto de la biblioteca, así como cambió muchos otros aspectos de nuestra vida. Es evidente que hoy ese proceso funciona sobre otros preceptos, pero el proceso fundamental de generación, publicación, distribución, organización, almacenado y recuperación de la información sigue allí. De otro modo, pero sigue allí. Hoy mis becarios y tesistas exigen recuperar la información en forma instantánea y desde su propio escritorio. Y entonces los sistemas de información siguen siendo el corazón de las universidades. Es que las universidades nacionales, públicas, plurales y democráticas, como la nuestra, son las que llevan incansablemente adelante el mandato social de generar el conocimiento que luego transmiten. Lo han hecho durante toda la historia del país y aún a pesar de cambios de rumbo y circunstancias políticas y sociales adversas. Es en el ámbito de esas universidades
universidades como esta, donde ocurre la investigación que luego nutre a quienes ingresan a sus aulas por conocimiento y que devuelven a la sociedad que las creó y las sostiene. Esa función no puede llevarse a cabo sin el sustento de las bibliotecas. Más aún, casi todos nuestros estándares actuales de evaluación de la ciencia están basados en la producción. Quienes trabajamos en la docencia e investigación somos juzgados, tanto prospectiva como retrospectivamente, por nuestras publicaciones. Muchas veces somos reducidos simplemente a los papers que tenemos. Y la bibliometría tomó el control casi imperceptiblemente de nuestras carreras. Sin embargo, no nos se concentren hoy en nuestra historia. Les propongo que usen esta jornada para pensar en el futuro. Les propongo que más que pensar de dónde venimos, reflexionemos hacia dónde vamos. Y les pido que lo hagamos sobre el rol también de la tecnología en esta materia. Y les propongo que lo hagamos pensando en el protagonista de todo sistema educativo, el estudiante. Es que el protagonista del aula es sin duda el alumno. Tendremos que preguntarnos quiénes son nuestros alumnos y reflexionar acerca de cómo ellos se aproximan al conocimiento. En la práctica ellos son nativos digitales, ya no conciben su vida offline y sin la disponibilidad inmediata de aquello que quieren o sienten que necesitan saber. La aceleración en los ritmos de producción de la información tiene su acento en una generación más colectiva del conocimiento. Un modelo en el que el aula misma deberá redefinir no solo su fisonomía, sino también su funcionamiento. Las tecnologías de la información y comunicación están aquí y ahora, y con su ubicuidad nos han llevado a una suerte de era post-Gutenberg en la que brinda nuevas posibilidades para aprender y que lógicamente interpelan al enseñar y ciertamente desafían el concepto del aula como el sitio sagrado del proceso educativo. Quizás no sea parte de nuestra labor pensar en los sistemas, pero ciertamente sí debemos definir qué hacemos con ellos y cómo los usamos inteligente y eficazmente para mejorar la educación. Esa es nuestra función. Y eso será centrado en el alumno y no en el docente. En ese contexto debemos necesariamente plantearnos qué, pero fundamentalmente cómo enseñamos también. Esto es fundamental. Pensémoslo así, aquellos que se inician hoy en la vida docente podrán tener la misión de formar a profesionales que lleguen quizás a ejercer sus saberes al comienzo del siglo XXII. Si hoy creemos asistir a una relativamente rápida obsolescencia del conocimiento, imagínense lo que pensaremos en los años que vendrán. Quizás resulte más efectivo concentrar nuestros esfuerzos en enseñarlos cómo y no tanto lo que de las disciplinas. Que sirva entonces esta jornada como un ámbito de discusión de problemas y de estrategias para que la biblioteca universitaria logre ser un agente colaborativo de contenidos y servicios. Les deseo mucho éxito en esta reunión y seguiré siendo uno de sus más fieles usuarios.